Siempre es un gozo poder disfrutar cada mañana de domingo, así en la fe y en el Señor y en la esperanza. Gracias por estar con nosotros un domingo más. Hoy, 9 de agosto del año 2020. Aún todavía no hemos dejado de hacer lo que más amamos, estar cerca del corazón de Dios y de su palabra. Gracias una vez más por estar en la transmisión y poder disfrutar de este tiempo sumergidos en el estudio de la palabra. Hace más de 7 semanas que hemos iniciado una serie que hemos llamado Simplemente Fe. Hoy queremos inspirar su fe, queremos desafiar su fe y por sobre todo queremos que su fe nunca falte en este tiempo. Así que en esta oportunidad mandamos muchos saludos a todas las personas que se están conectando y también que están compartiendo este enlace. Gracias por estar siempre aprestados nuestros corazones hacia el Señor. Acompáñenme en esta pequeña oración que vamos a hacer en esta mañana. Querido Dios Padre, Señor, queremos darte gracias. En una mañana más gloriosa, radiante, Señor, que tú nos regalas. No importa las circunstancias que giran alrededor de nosotros, nada apagará nuestro gozo, Señor, que desprende, Señor, de tu Espíritu sobre nuestros corazones. Aliéntanos, Señor. Si hay alguno que está, Señor, en este momento desesperanzado, Padre, tú dale tu paz. Dale esperanza a esa persona, Señor. Si hay alguno que está desanimado, Señor, levántalo en tu nombre, Señor. Levántalo, Padre. Y si hay alguno que está buscando de ti, Señor, un milagro en fe, Señor, que lo haya esta mañana. Tú eres un Dios dadivoso, eres un Dios generoso. Danos, Señor, siempre fe. Que nuestra fe nunca falte, Señor. Y que nuestra fe pueda ser también fuente de inspiración para otros. Te pedimos, Señor, que nos acompañes en esta mañana, como lo has estado haciendo todos los domingos, Señor. Padre, entra a cada hogar en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, posa, Señor, en cada casa en esta mañana, en cada persona que está mirando esta transmisión, Señor. Que tu buen Espíritu, Señor, llegue donde los corazones, las mentes, el espíritu y el alma, Señor, que convenza, que redarguya, que anime, que confronte, Señor. Te pedimos esto con el amor de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias una vez más por estarnos con nosotros cada domingo. Eso demuestra su fidelidad, como dice el apóstol también y en el libro de Hebreos, no dejando de hacer lo que más debemos hacer, congregarnos. Amar los primeros cristianos del primer siglo. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos 2, que perseveraban unánimes pese a las persecuciones, pese a los circos romanos, pese a las hogueras de cristianos, nunca dejaban de congregarse. Nunca deje de hacer, nunca deje de buscar, nunca deje de alentarse con la palabra de Dios. Así que en esta mañana he titulado esta enseñanza, La fe que obra por amor. La fe que obra por amor. Y quiero ilustrar esta enseñanza con un precioso texto del apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 5 verso 6. Así que acompáñenme en esta mañana, por favor, en el libro de Gálatas capítulo 5 verso 6. Fe que obra por amor. Veamos cuál es la implicancia bíblica con relación al amor, que va muy ligado a la fe. Así que acompáñenme en el libro de Gálatas capítulo 5 verso 6. Dice la palabra del Señor: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, dice la Escritura, y no estéis, dice, otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, dice el Señor, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado nuevamente a guardar la ley de Cristo. Ahora, de Cristo os desligáis, los que por ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Ahora dice, escuche bien los últimos versos, pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Y el verso que más me interesa, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino, subraye esto en su Biblia, la fe que obra por el amor. En otra traducción de la Biblia,
en Palabra de Dios para Todos, dice esto: en Jesucristo no importa ni uno que esté circuncidado ni otro que no lo esté. Lo importante, lo más importante es la fe que trabaja por medio del amor. Eso es lo que dice la Biblia. Y sin lugar a dudas, el gran ejemplo que tenemos en la Escritura está en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Una de las escenas más hermosas que sale del corazón de nuestro Señor Jesucristo es justamente cuando el Señor, de paso del mar de Galilea, Él ve la ciudad y empieza a conmoverse en amor. La Biblia dice que ahí, en medio de esa congoja que surgió en su corazón, eso obró en amor, y ese amor provocó fe, y eso trajo milagros. El libro de Mateo, capítulo 15, verso 29 en adelante, mire lo que dice y escuche. Si usted no tiene una Biblia al lado, escuche lo que dice. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se acercaron mucha gente que traía consigo, dice, cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba por todo lo que hacía el Señor, viendo los mudos hablar, los mancos sanados, los cojos andar, los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y escuché esto: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión, tengo amor por esta gente, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, dijo el Señor, no sea que desmayen en el camino. Si algo caracterizaba al Señor, era el amor que tenía hacia las personas. Era esa compasión que Él sentía por cada uno de nosotros. Y ese amor lo impulsaba a actuar en fe para sanar a esas personas. Su amor provocaba esos milagros. En esta mañana me gustaría tal vez agregar algunas cosas concernientes al amor. Estamos hablando la fe que obra por amor, pero es importante recalcar algunos aspectos importantes del amor. Me parece que es necesario, ya que al hablar de obras de fe a las cuales hace referencia el Nuevo Testamento, pues de alguna u otra manera es una fuerza. El amor es una fuerza generadora que desprende, por lo menos en el libro de Gálatas capítulo 5, 6, cuando dice la fe que obra por el amor. Y esto resume excelentemente lo que quiso transmitir el apóstol Pablo. Aquí tenemos tal vez todo lo que podríamos decir en una frase. En una frase sencilla podríamos decir fe, amor y obras. Y ninguna de ellas puede permanecer por sí sola. Las tres son un complemento perfecto para nuestras vidas. Las obras sin amor no tienen validez ni beneficio alguno. Las obras, escuche, tampoco están motivadas por el amor. Mira, esto es importante. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 1, muchos de nosotros lo hemos escuchado a lo largo de nuestra vida cristiana. Si yo hablare, dice, lenguas humanas o angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese, dice, toda la fe de tal manera que transportase los montes, y no tengo amor, note que dice, aunque tenga fe, pero si no tengo amor, nada soy, dice la Escritura. Y si repartiese todos los bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, nada de nada sirve. Y luego continuará explicando el apóstol Pablo, el amor lo da. Por eso dice en la preeminencia del amor, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca solo lo mío, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.
de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. Pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Nuevamente, la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de todos es el amor. Ahora, es obvio, querido amigo, querido hermano, es obvio que el amor no es pasivo. No, por supuesto que no. El amor, ahora por ejemplo, si podemos ver ahora como las obras sin amor, como motivación son en vano, según lo que dice el apóstol, así también el amor sí de la demostración es en vano. Y como Juan también diría, el apóstol Juan, el discípulo del amor, diría en una de sus cartas, en primera de Juan, capítulo 3, versos 16 y 18, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los otros. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve que su hermano pasa necesidad y cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo es posible esto? Dice el apóstol Pablo. Hijitos míos, no amemos solo de palabras, ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Por lo cual, hermanos, entonces vemos que la fe, las obras y el amor, una vez más, es una cosa indisoluble. No pueden permanecer separadas. Tienen que estar las tres unidas. La fe sin obras es muerta, dice Santiago, capítulo 2, verso 17. Las obras sin amor son en vano, dice el apóstol Pablo. Note que los tres discípulos hacen un contraste maravilloso de esto. Quiero volver a decirlo, por favor. La fe sin obras, dices, muerta, Santiago. Y las obras sin el amor son en vano, dice Pablo. Y además, Juan dice, el amor sin obras es en vano. La fe sin obras no es vano, dice, pero al mismo tiempo nos resume. ¿Se ha dado cuenta, hermano, cuán complicado se nos hace entender la lógica de Dios? El amor sin obras no es en vano porque está generada por algo que lo motiva, y eso que lo motiva es el amor. No obstante, la fe también es obrar, y obrar siempre tiene que ser en amor. Nuestra fe va ligada por nuestro accionar, y nuestro accionar tiene que estar ligado con nuestro amor hacia los demás y hacia Dios. Entonces, ¿qué es la verdadera fe? Me preguntará con todo esto. Parece muy complicado que simplemente el resumen del libro de Hebreos. La fe verdadera es la fe que lo tiene todo. La fe que lo tiene todo. Y tal vez en una palabra más sencilla, es la fe que obra por amor. Esa es la verdadera fe. La fe que obra por amor. El Señor Jesús, cuando tuvo tanto amor por nosotros, dio su vida. Por amor sanó. Por amor nos justificó. La fe es pues el fundamento firme, persuasivo de las cosas que se esperan a futuro, y con un convencimiento de las cosas que ni siquiera podemos ver. Y tal vez haciendo un pequeño resumen de las otras enseñanzas de domingos pasados, recordemos que la palabra fe viene de dos palabras antiguas. En la palabra hebrea, la palabra fe, que es emunak, que comúnmente significa fidelidad, según Habacuc, capítulo 2, verso 4, dice el profeta, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. O el Salmo 36, verso 5,
También el salmista hace mención sobre fe y dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes, Señor. Es grande, inmensa. Las palabras más comunes en el Antiguo Testamento para fe era creer. Y esta creencia, esta persuasión de la firmeza que uno tiene, es el convencimiento de las cosas que yo no puedo ver, pero estoy convencido de ellas. En la palabra griega, lo dije el domingo pasado, la palabra griega para fe es pistis, de donde derivan dos significados. Es una convicción fundada sobre una confianza o una persona o su testimonio de lo que dice. Pero también es el carácter que distingue del conocimiento, que descansa sobre una percepción razonable. Escuche por favor algunas particularidades de la fe. Realmente, si tuviésemos que hablar de fe, nos quedaríamos unos 2 meses más o posiblemente 3. Hay varias clases de fe según la Biblia. Hay una fe salvadora, como dice el apóstol Pablo en Romanos. Hay una fe temporal, como lo menciona Santiago. Hay una fe muerta, también lo menciona Santiago capítulo 2. Hay una fe libertadora, como dice el Evangelio de Mateo 1. Y lo más hermoso, que también hay fe atrevidas. El libro de Mateo capítulo 14, verso 28, describe en el Nuevo Testamento esta fe atrevida. Y sería lindo vivir también, viviendo una fe atrevida. ¿En qué sentido? El Evangelio registra aquel suceso en el que Pedro está a punto con los discípulos de hundirse en la barca. Y ve de lo lejos una silueta blanca. Parecieran, muchos de los discípulos discutían si era un fantasma o era el Señor. Y Pedro, note lo que dice Pedro, y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Manda que yo vaya, dice, a ti sobre las aguas. Esa es una fe atrevida. Le dijo: Señor, si eres tú, yo voy a hacer esto, Señor. Si eres tú, Señor, que está conmigo, yo quiero lograr esto, Señor. Si tú estás conmigo, Señor, yo quiero vencer esto. Esa es una fe atrevida. Hay una fe también escasa, según Mateo 8. Hay una fe grande, según Lucas. Hay una fe pequeña, también lo menciona Mateo 17. Hay una fe perfecta, según lo que dice Santiago. Hay una fe preciosa, según el apóstol Pedro. Hay una fe santa, según Judas. Hay una fe sin fundamento, según el Evangelio de Lucas 8. Y una fe unida, también según el Evangelio de Marcos. Note cuántas implicancias, cuántas particularidades tiene la fe. Por eso es que la fe debe estar revestida de ese accionar que produce el amor de cada uno de nosotros. La fe obra por el amor. El amor o la relevancia del amor de Dios hace que la verdadera fe en nosotros sea esencial. Porque al ir desarrollando el amor de Dios en nosotros y la confianza en Él, la fe se va movilizando de una manera mucho más fácil en nuestra vida. Por eso el apóstol en el libro de Gálatas, volviendo al texto inicial, decía: porque en Cristo Jesús ya no vale ni lo uno ni lo otro. Lo que vale es tener, sino la fe que obra por el amor. Esto es lo que vale, dice el apóstol. Hay creyentes, hay personas en las iglesias que han aceptado que la fe está tal vez adherida dentro de nosotros. Lo hacemos parte, pero piensan que quizás no la deben usar mucho o la deben usar solamente cuando están en situaciones graves y la usan solamente cuando la necesitan. No, mi hermano. Si recordamos las palabras del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, él dice estas palabras: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos.
Mire, mi hermano, usted tiene que hablar porque tiene un espíritu de fe. No tiene que hablar con temor ni con duda. Por eso el apóstol en Gálatas dice, fe que obra por amor. ¿Qué es lo que más vale entonces? Lo que más vale es la fe que obra por el amor. Y la fe que obra por el amor significa que el amor es la virtud mayor en el reino de Dios. Es la virtud mayor en el reino de los cielos. Y el fundamento no solo es la fe, sino todo lo que acciona esa fe. Las leyes, los principios del reino de Dios. Por eso el apóstol Pablo dirige el impresivo a los corintios. Y si tuviese profecías o entendiese todos los misterios de la vida y tuviese aún si tuviese fe, de nada serviría. Si no tengo amor, nada soy. El amor nunca tiene que dejar de ser, dice el apóstol. Nuestra profunda compasión, la profunda compasión del apóstol Pablo, la profunda compasión de Jesucristo, nuestro Señor, le permitía a Dios premiar su fe. Ojalá que los ejércitos de Dios aquí en la tierra, que somos nosotros, seamos inundados de fe, pero esta fe debe estar enfocada en el amor a las personas. Que toda circunstancia que pueda producir en nosotros fe, y esta fe producir milagros, sea ministrada sobre nuestra base profunda que es el amor, para que sea relevante en la vida de las personas. El valor en Cristo Jesús es el amor. Ahora, ¿por qué la fe obra por amor? ¿Por qué la fe obra por el amor? Pues si las obras del amor, querido hermano, querido amigo que nos escuchas, pues si la fe que obra por el amor como la misericordia, ayuda a los necesitados, ayuda a los más débiles, ayuda a los más desprotegidos, no podríamos reflejar nuestra fe sin alejarla de ese amor, ya que Jesús cita también en uno de los evangelios, el libro de Mateo, capítulo 22, verso 33-40. Me encantaría que usted busque este texto en su casa. La palabra de Dios dice, oyendo la gente se admiraba de lo que enseñaba Jesucristo. Y realmente Jesucristo cuando enseñaba lo hacía mucho mejor que su servidor. Por esa misma razón, dice, entonces los fariseos, oyendo que había callado, dice, mandado callar a los saduceos, y se juntaron, dice, a una, y uno de ellos intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Qué dices tú? Tú dices ser el Hijo de Dios, dices ser el Mesías. Respóndenos a esta gran pregunta. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Jesús les dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, dice la Escritura. Pero escucha el segundo. El segundo dice, semejante a este, igual a este, parecido a este, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tenemos fe en Dios, tenemos fe en su palabra, y no amamos a nuestro prójimo, vana es tu fe. A eso se refiere la Escritura. En vano dices tener fe, porque la fe real, la fe verdadera, obra por amor. Ahora, ¿cómo demostramos estas obras de la fe? ¿Cómo demostramos esto? El libro de Santiago, en el capítulo 2 de la Biblia, nos habla sobre la fe y las obras. Y escuche lo que dice Santiago, capítulo 2. Me encanta mucho lo que dice Santiago. Hermanos míos, dice, hermanos míos, que vuestra fe, dice, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas.
Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropas espléndidas, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis, dice, con agrado al que trae ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí de pie, o siéntate aquí abajo en mi estrado. No hacéis distinción, no hagáis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces, dice, con los malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen, dicen, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran, dice, a los tribunales. Oh, no seáis así, dice, y termina diciendo, pero en verso 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis invictos por la ley, dice, quebrantáis, dice, convictos por la ley como transgresores. No hagamos acepción de personas. Esto nos enseña que no debemos escoger a quién amar. No debemos escoger a quién privilegiar con nuestro amor que debería obrar en fe. Mas al contrario, Jesús nos manda en su palabra, como Dios nos ama a nosotros, así tenemos que amar a todos. Por consiguiente, el apóstol Santiago reclama, exige, quienes hacen tal cosa no aman a Dios y su fe está muerta, aunque digan que tengan fe. Cuando tú discriminas, cuando tú mellas, cuando tú pisoteas la dignidad de alguien, definitivamente tu fe no está accionada en el amor. El mismo Santiago volverá a decirnos en los versos más adelante, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, váyanse, calentaos y saciaos, pero no les dan lo que necesitan para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe que obra por el amor. Hacer esto, mi hermano querido, amigo que nos estás escuchando, eso va a traer a tu vida bendición. ¿Quién no quiere bendición? Claro que sí, esto traerá bendición a tu vida si estás dejándote llevar por el Espíritu Santo de Dios y esto le demuestras a las otras personas que tu fe es real, que tu fe está revestida de las obras que son producidas por tu amor a ellos. El libro de Romanos capítulo 2, verso 13, dice la Escritura, mire lo que dice, porque no son los oidores de la ley, dice, los justos para con Dios, sino los que hacen de la ley, dice, serán justificados. Santiago volverá a decirnos en el capítulo 1, verso 22, Santiago 1, 22, mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor y escucha estas palabras, tú que estás escuchando ahora esta palabra, si tu fe no está accionada por tu amor hacia las personas, vana es. Solamente eres un oidor, pero no eres un hacedor. Esto nos quiere decir que si nos movemos en fe a través del Espíritu, seremos bienaventurados, seremos felices, dice la Escritura. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, dice Santiago, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este, dice la Escritura, dice, será bienaventurado, será bendecido, será feliz en lo que hace.
Yo no tengo que añadir más a lo que dice la Escritura. Creo que el apóstol Santiago ha sido muy claro para nosotros esta mañana. Por el contrario, el injusto, el que no ama, aunque diga tener fe, no refleja el corazón de Dios y no se mueve en fe. Su fe es una fe fingida, es una fe falsa. No os engañéis, dice Dios. Tienes fe, también ama. Tienes fe, también ama. El libro de Romanos, el apóstol Pablo dice en el capítulo 5, verso 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado a nosotros. Esta es la esperanza que no nos avergüenza, porque el amor de Dios está dentro de mí, debería estar dentro de mí. Por consiguiente, nacemos de nuevo en Dios, y el nacer de nuevo en Dios es amar todo lo que Dios ama, es odiar todo lo que Dios odia, porque Dios es amor, como dice su palabra. En 1 de Juan capítulo 4, verso 7 dice, amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor de Dios, dice, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Quiero concluir en esta mañana recordándote lo importante que es tener fe, pero también lo importante es que tu fe debe accionar en amor. Y quiero recordarte esta regla maravillosa. La fe sin obras es muerta, dice Santiago. Las obras sin el amor son en vano, dice Pablo. Y Juan dice además, el amor sin obras no es verdadero amor. Así que estas tres son elementos indisolubles para nuestra vida. Y es un gran desafío vivir una fe real, una fe auténtica, que está basado en nuestro accionar, que nos lleva al amor que tenemos por las personas. No solamente tienes que decir que tienes fe. Tu fe debe ser demostrada en el amor. Esa fe genuina que obra por el amor a los cristianos, que somos movidos por eso. Sigamos profesando una fe genuina en Jesucristo, nuestro amado Señor. Ese es nuestro compromiso tal vez para esta mañana, de confiar en Dios, pero al mismo tiempo, nuestro pacto delante del Señor es también recibir a todo aquel que nos pide por amor. Tenga igual el mismo sentir que tuvo el Señor, sea compasivo. Y como dice la Escritura, no vale ni lo uno ni lo otro. En Jesucristo no importa si uno está circuncidado, si uno va a la iglesia, si uno lee su Biblia. A Jesucristo lo que más le importa es que nuestra fe esté trabajada por medio del amor. Sino la fe que obra por el amor. ¿Cuánto ama, hermano? ¿Cuánto amas, amigo? No solamente hay que decir que crees en Dios o que tienes fe en Dios. Demuéstralo amando. Demuéstralo amando. Querido Señor Dios, Padre, queremos darte gracias. Es bueno escuchar tu palabra, Señor. Nos refresca la mente, nos refresca el espíritu y nos hace ver lo errados que muchas veces estamos, Señor. Sabemos muchas veces las reglas, pero no nos gusta aplicarlas. ¿Cuántas veces, Señor, nuestra fe debe estar movida por ese amor? De nada servirá, Señor, si solamente decimos creer, pero esto no está impulsado por el amor, por nuestro accionar, por nuestro obrar, Señor. Permítenos tener una fe genuina, una fe real. Te lo pedimos, Señor, por cada persona que está ahora, Señor, que no se engañe. Su fe debe ser el complemento perfecto y la unión indisoluble del amor, porque sin amor nada somos, sin amor no podemos, aunque tengamos o digamos tener fe, de nada servirá. Padre, enséñanos a amar, enséñame, Señor, a amarte primero a ti
Enséñame, Señor, a amar a mi prójimo. Enséñame, Señor, a amar a mis enemigos. Enséñame, Señor, a que mi fe nunca se separe de mi amor. Te lo pido, Señor, por amor a Jesús. Y si tal vez esta mañana tú necesitas pedirle perdón a alguien, no tardes mucho. Ve rápidamente. En el nombre de Jesús, perdona, ama, para que tu fe sea real. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.